nuevamente aquí con ustedes para presentarles el testimonio de una amiga muy querida, Doris Rodríguez, precisamente porque Dios nos dice que nuevas son sus maravillas cada mañana y todos los días hay bendiciones para sus hijos. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanita Silvia? Gusto de verte. Somos bendecidas siempre nosotros, las hermanas de Jesús. Las hijas de Jesús, mejor dicho. Muy bien, Bueno, hermanas, hijas de Dios. claro. Sí, yo tengo un testimonio maravilloso del Señor. En un tiempo, cuando no tenía a Dios, no conocía a Dios, mi vida era un martirio terrible. Todos mis hijos paraban enfermos, mi esposo y yo parábamos como perros y gatos discutiendo, y yo trabajando en el Ministerio de Trabajo. Hasta que de repente, en la época de Fujimori, yo salí del ministerio, me sacaron. Y entonces ya no tenía seguro y empecé a atenderme por el seguro de mi esposo. Empezaron unos dolores como de inflamaciones en mi vientre y dolores fuertes, como cuando a uno le viene la menstruación, y empecé a tener sangrado. Me fui al seguro de Pablo Bermúdez, donde me correspondía por medio de mi esposo, y me sacaron análisis, me hicieron una serie de análisis y me detectaron cáncer al útero. Y luego me pasaron al Hospital Rebagliati para que me atiendan allí. Llegué al Hospital Rebagliati y en el Hospital Rebagliati me volvieron a hacer todos mis análisis nuevamente. Y efectivamente me detectaron que tenía un cáncer al útero. El doctor me dijo: señora, yo la tengo que operar porque si no usted de acá a 3 meses va a estar en el Ángel. Así me lo dijo el doctor. Bueno, en esa época yo me deprimí mucho y en una oportunidad una de mis cuñadas me invitó al grupo de amigos de Jesús. Y entonces yo, para asistir, también tuve una serie de inconvenientes, porque así nos trata el maligno, ¿no? No quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Pero al final logré llegar hasta la casa donde había la reunión. Yo nunca había asistido a una reunión porque yo asistía solo a la iglesia católica, y había estado en un internado de monjas. Y bueno, llegué a la reunión y me parecía todo raro porque ellos empezaron a orar, luego leyeron la Biblia, que yo nunca había podido leerla, porque a mí, estando en el internado, las monjas no me lo permitían, decían que no podíamos leer, nosotros no podíamos hacerlo porque nos íbamos a volver locas. Y bueno, entonces el hermano Simeón, que estaba en ese entonces, empezó a orar, y en eso una de las hermanas, que nadie me conocía porque yo nunca había ido, fue la primera vez, me dijo, yo he visto una visión para la señora. Señora, ¿usted qué sufre? Yo le he visto a usted que de la cabeza hasta la cintura tiene luz, pero de la cintura para abajo está negro. ¿Sufre usted alguna enfermedad? Entonces ahí yo les dije lo que yo tenía, lo que me había dicho el médico. Entonces me dice: el Señor Jesús la va a sanar, porque si me ha hecho ver esto es porque el Señor la va a sanar. Ahora al final vamos a orar por usted. Y así fue. Al final el hermano Simeón me puso las manos, yo perdí el conocimiento, empecé a sentir un perfume de flores que pasaba por mi nariz, y y no podía abrir mis ojos. Era una cosa que yo nunca había sentido eso, no podía abrir mis ojos, hasta que después de un rato ya los abrí, y cuando los abrí me sentía diferente, era otra persona, o sea, como que algo de mí había salido y yo me sentía distinta, ya no era la misma que yo había venido. Y bueno, ya eso pasó, sí, y ahí me repuse porque poco a poco me reaccioné, y me fui a mi casa. Y de ahí le conté a mi esposo, le contaba a todo el mundo, y empecé a hacer reuniones en mi casa, invitaba a los vecinos, todos venían a mi casa, Simeón venía, hacíamos reuniones, le daba su lunch y todo, así fue. Y yo me agarré de Dios, seguía leyendo la Biblia todos los días, mañana, tarde y noche. El Señor me dio un apetito tremendo para leer la palabra. Entonces, llegué a mi control del hospital, y entonces yo entré, y el doctor me miró y me dijo: señora, ¿ya le hemos operado? Se había olvidado, pensó que me había operado ya. Yo le digo: no, pero antes de que me
me dé la sangre, quiero decirle algo. Sí, señora, dígame. He asistido a una reunión que se llama Amigos de Jesús y Jesús me ha sanado. Y el doctor me miró así con una cara, ¿qué? Sí, doctor, Jesús me ha sanado. Entonces yo quiero pedirle un favor a usted. Quiero decirle, por favor, que me haga nuevamente todos mis análisis para saber, para que usted se dé cuenta que yo ya estoy bien, no tengo nada. El doctor me miró y me dijo, señora, ¿sabe qué? Usted me hace perder mi tiempo. Yo no puedo hacerle de nuevo. Usted ha venido del policlínico con unos análisis, pero para eso yo iba orando para que el doctor acepte. Y luego de un ratito me dice, señora, está bien, yo le voy a mandar a hacer todo lo que usted me dice que nuevamente quiere que le haga. Pero eso sí, usted me va a firmar un documento bajo su responsabilidad. Ya, doctor, yo le firmo, le dije. Y así fue, le firmé y me mandó a hacer todo. Pero como pasaban 15 días, el doctor me dijo, porque mire, para que le hagan los análisis van a pasar 15 días. Y luego para que usted regrese son otros 15 días y se va a pasar un mes. Y yo le he dicho que usted tiene que ya operarse lo más antes, es urgente. Sí, doctor, está bien. Y fue así. Cuando ya regresé la segunda vez y me senté a esperar allá afuera en el hospital, las señoras que venían estaban a mi lado también conversábamos y me preguntaban, ¿usted de qué, señora? Yo le digo, bueno, yo he tenido tal, pero ya no tengo nada porque Jesús me sanó. Y a todo el mundo le decía lo mismo. Cuando me fui a hacer los análisis, a la que me sacó los análisis, también le dije, cuando ya me terminó de sacar, le dije, señor, ¿usted qué ve allí? Y el señor me contestó, no señora, yo no le puedo decir eso le va a decir a su médico. No, le dije, porque yo he asistido a una reunión y Jesús me ha sanado, yo no tengo nada. Y el señor me dijo, el que me atendió me dijo, bueno señora, mire la verdad, quiere que le sea sincero, yo no veo nada, pero más no le puedo decir. Sí, le dije, porque Jesús me ha sanado. Y así era mi fe terrible, que yo decía a todo el mundo que Jesús me había sanado. Cuando ya fui de nuevo al doctor, el doctor me atendió y me dijo, señora, sus análisis no están acá. Me dice, vaya y pídale a la señorita. Había una señorita afuera que era la secretaria en esa época, yo te cuento. Entonces fui y le pedí, porque todavía no había computadora, pues ahí. Entonces fui y la señorita fue a un sitio a traerlos y regresó y se demoró como unos 10 minutos y le entregó al doctor. El doctor lo vio y me miró. Otra vez lo vio y me volvió a mirar. Y a la tercera me dijo, señora, en realidad, usted no tiene nada, me dice, en su caso se han equivocado. Y yo le dije, no, doctor. Del médico fueron, señora, cuando se reúna con su grupo, por favor, ore por mí. Eso fue lo que me pasó. Qué maravilloso testimonio, Doris. Realmente nos encanta cada vez que lo escuchamos porque ustedes habrán visto que es un testimonio real. Nos ha contado con lujo de detalles y hay palabras tuyas muy maravillosas cuando, por ejemplo, que te dio hambre para leer la palabra de Dios. El Señor mismo es el que entra en nosotros, en tu espíritu. Y cuando tú estuviste ahí y también el Señor, ese perfume, ¿no? De flores, era la presencia del Señor, el Espíritu Santo que estaba ahí, ¿no? Ajá, sí. Eso es maravilloso saber de que el Señor se manifiesta y que es un Señor con el cual podemos tener una relación, porque también su palabra, Él es muy claro y nos dice, por ejemplo, en Éxodo 15:26, el Señor dice, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¿No? El Señor es tu sanador y realmente como esta palabra, hay muchos versículos con el que el Señor nos llena y nos transforma en la vida, ¿verdad? Y así día a día también tenemos nuevos testimonios, nuevos milagros. Realmente muchas gracias, Doris, por ese testimonio. Y nosotros volvemos en otro momento con más testimonios para ustedes, para que también estos hechos extraordinarios del Señor se cumplan en la vida de cada persona que nos escucha. Gracias. De nada.